más de 400 casos de toxicidad aguda que eran reportadas por los productores, por los apicultores y afectando más de 8,000 colmenas, que es el mayor número de casos a la fecha conocida a nivel mundial por intoxicación de estos insecticidas en particular. Se colectaron muestras de esas abejas que habían muerto frente a los apiarios y el 70% de esas abejas tenían residuos de insecticidas neonicotinoides. Si el 70% de las abejas muertas tenían residuos de neonicotinoides, como dicen en Canadá, es smoking gun, que quiere decir es una pistola humeante, es una evidencia fuertísima que está indicando que esas mortalidades de primavera pues estaban debiendo mucho a estos insecticidas neonicotinoides. Se empezaron a realizar consultas con expertos, a mí me incluyeron en el panel de expertos y nos tocó a un colega a mí, el doctor Nigel Rain, y yo hicimos una revisión de literatura de todo lo que se sabe en el mundo sobre polinizadores y los impactos de insecticidas sobre ellos y los impactos de otros factores, enfermedades como varroa, virus, todo lo que puede matar a las colonias de abejas o despoblar a las colonias de abejas. Y con base en esa revisión se creó una nueva política por parte del Ministerio de Agricultura de la provincia de Ontario. Se hicieron nuevas reglas, ya que en Canadá, como les decía, el 100% de la semilla de maíz es tratada con neonicotinoides y el 60% de la de soya también es tratada. Y las nuevas reglas recientemente establecidas el año pasado, empezaron a actuar este año, perdón, se establecieron el año pasado, tienen la meta de reducir a no más de 20% el número de hectáreas sembradas con semillas tratadas con neonicotinoides para el 2017, es decir, para el año que entra. De 100% quieren bajarlo a 20% y que el 80% de las hectáreas que se siembren con maíz no sean tratadas con insecticida neonicotinoide. Y para tratar de usar semillas tratadas o asperjar insecticidas neonicotinoides en cultivos, el productor agrícola deberá demostrar que lo necesita. Entonces, dentro de esas nuevas reglas, ahora los agricultores en Ontario que usen neonicotinoides deben certificarse en prácticas de manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es un conjunto de medidas que minimizan el uso de productos químicos para controlar las plagas. Y deben tomar un curso y deben certificarse en ese curso. Y después presentar, si quieren usar neonicotinoides, deben de presentar un reporte de evaluación de plagas que lo puede hacer un experto certificado por el Ministerio de Agricultura hasta 6 meses antes de la siembra y demostrar que requieren semilla tratada con neonicotinoides. Entonces este es un proceso que se va a hacer gradualmente hasta el 2017 y se espera que con esto se reduzca también el impacto en las abejas. En este sentido, la provincia de Ontario, el gobierno de Ontario es pionero en Norteamérica. Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada al respecto. Los primeros que realmente iniciaron una medida incluso mucho más drástica, pues son los europeos. En Europa se prohibió el uso de insecticidas neonicotinoides por 5 años. Y ellos adoptaron la práctica de precaución como medida para evitar estos envenenamientos, y después se hará una reevaluación 5 años después, si hubo recuperación no solo de abejas melíferas, sino de polinizadores silvestres. Y de ahí adoptarán si se vuelve a permitir el uso de los insecticidas neonicotinoides o no, y en qué medida. Pero quienes están a favor del uso de los insecticidas neonicotinoides tienen argumentos que también hay que saber escuchar.
Y estos argumentos que vienen por parte de productores que los usan o por parte de los laboratorios que los producen son, bueno, si es verdad que hay un problema de intoxicación aguda cuando plantas y el polvo del tractor, de la sembradora libera, no podemos decir que no, ahí están las pruebas, ¿no? Pero no hay una sola prueba de que las abejas se envenenen consumiendo el polen o el néctar de las plantas tratadas. Y por lo tanto, si arreglamos el problema de las sembradoras, resolvimos el asunto de intoxicación. Y bueno, se han pasado otras medidas donde han modificado los equipos de siembra y han cambiado el talco ese que usan como lubricante y han agregado un pegamento muy fuerte al neonicotinoide para que se adhiera firmemente a la semilla y no se desprenda de la semilla ni contamine el talco o no lo contamine grandemente. Y es posible que logren reducir en gran medida las emisiones de neonicotinoides en el aire. Y dice, si eso está resuelto, pues no hay problema porque los niveles de neonicotinoides que se encuentran en polen y néctar en las plantas tratadas no son letales para las abejas, son bajísimos, y es verdad, son bajísimos. Pero nosotros nos planteamos que a lo mejor dosis subletales podrían afectar otros comportamientos de las abejas y su salud a largo plazo, no matarlas de inmediato como las intoxicaciones agudas. Por ejemplo, afectar su memoria, afectar su pecoreo, su defensa, su capacidad de respuesta inmune y hacerlas incluso más susceptibles a enfermedades, como un artículo científico ya demostró. Entonces, decía yo que habíamos hecho aquel estudio en el año 2009 y encontramos pues que varroa era una de las causas de mortalidad anual muy fuerte, pero también hay estos problemas de insecticidas, en particular en primavera. Entonces decidimos enfocarnos a estos dos factores que parece tienen alta incidencia en la mortalidad y despoblamiento de las colonias de abejas y hacer un estudio donde busquemos si hay sinergia entre los dos y cuál de los dos tiene más impacto en la salud de las abejas. Entonces tenemos dos estudios en marcha actualmente sobre el impacto de un neonicotinoide, en particular clotianidin, y del ácaro varroa en la salud y comportamiento de las abejas. Entonces tenemos un estudio de campo directamente con colmenas en campos tratados y no tratados, y tenemos un estudio de laboratorio. Los nombres de las personas que ven ahí: Dave McKay es un estudiante de posgrado que le estoy dirigiendo su tesis, él está haciendo el trabajo de campo. Y tengo una estudiante mexicana que está haciendo su doctorado allá conmigo, se llama Nuria Morfín, y está haciendo la parte de laboratorio de ese estudio. Y les voy a platicar qué se ha encontrado hasta el momento, aunque estos estudios continúan, terminarán en un par de años o año y medio. Vamos a empezar con el trabajo de campo. El trabajo de campo se está haciendo en unas tierras orgánicas, inorgánicas, en esta localidad de Ontario, Strathroy, en Ontario, y la huerta orgánica no usa semillas, siembra maíz, pero no tratada, sí, semillas sin tratar que conseguimos para este trabajo. Y la otra, la comercial, usa maíz tratado. Los resultados de ese trabajo de campo hasta ahora han demostrado que teníamos colmenas en los dos sitios, pusimos colmenas en ambos sitios. Entonces medimos qué porcentaje de las colonias que pusimos en los campos tratados y no tratados se murieron después del invierno. 25% en ambos sitios. No hubo diferencia en mortalidad entre las tierras tratadas y no tratadas. Esto fue después de la siembra con en polvo los neonicotinoides. La fortaleza y reserva de las colonias, medimos cantidades de cría, cantidades de abejas adultas, reservas de polen,
y no hubieron diferencias entre ambos grupos de colonias para estas variables. Es decir, las colonias de los campos del campo tratado estaban tan fuertes como las del campo no tratado, tenían la misma cantidad de cría. Y Nocema y Barroa tuvieron niveles muy bajos en ambos sitios como para hacer una evaluación estadística. En producción de miel por colmena tenemos dos cosechas en esta región, en julio y en septiembre. En julio no hubo diferencias, aunque las colonias del lugar no tratado, que es la barra más clara, produjeron más miel que las colmenas de la barra no tratada, 70 kilos contra 50 kilos. En la cosecha de septiembre, las tratadas produjeron 30 kilos, las no tratadas 22, y hubo diferencias estadísticas. Y cuando juntamos los datos, pues sí, produjeron más miel por colonia las colmenas que teníamos en el sitio no tratado. En cuanto a mortalidad de las abejas, aquí ven los meses abajo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en el eje de las X, el eje horizontal, y el porcentaje de abejas muertas en trampas que colocamos enfrente de las colmenas. Pusimos trampas para recuperar. Cuando se mueren las abejas dentro de la colmena, caen en la trampa, no las pueden arrastrar las abejas hacia el exterior, y contamos cuántos cadáveres de abejas tenían. Entonces, aquí el tratamiento 1 es el de las abejas del campo tratado, y el rojo, el azul, perdón, es el de las abejas del campo tratado, y el rojo es el de no tratado. Y entonces abril hubo un pico entre mayo y junio, pero similar entre las dos, luego bajó en julio, similar entre las dos, y se empezaron a notar diferencias en agosto y septiembre, donde empezamos a observar una mayor mortalidad de abejas en el campo tratado. Mi alumno, Dave McKay, es un experto en el análisis de insecticidas, él es químico. Entonces, junto con ayudantes, estudiantes que uno contrata para que lo ayuden, analizaron las muestras en abejas vivas y solo detectaron neonicotinoides en el mes de mayo, clotianidina y tiametoxan. Clotianidina en 37% de las no tratadas y 75% de las tratadas. Tiametoxan no lo encontraron en las abejas del campo no tratado, pero sí lo encontraron en el 63% de las abejas del campo tratado. En promedio de neonicotinoides por abeja, 1.0 nanogramos por gramo y 2.3 para las abejas del campo tratado. En otras palabras, hubo el doble de niveles de neonicotinoides en abejas procedentes del campo tratado. En abejas muertas también buscamos neonicotinoides, solo en el mes de mayo otra vez, no lo encontramos en otros meses. Y solo clotianidina, 30% de las abejas que venían del campo no tratado y en el 70% las que venían del campo tratado. Los niveles de las no tratadas 0.3 nanogramos por gramo, de las tratadas 1.6, es decir, 5 veces más alto el nivel de neonicotinoides en abejas procedentes del campo tratado. Y aquí pueden ver el nivel de neonicotinoides en polen, diferentes neonicotinoides en azul, clotianidina, en rojo en el campo tratado, en rojo clotianidina del campo no tratado, tiametoxan en las otras. Entonces, aquí lo interesante de esta gráfica es que el mayor grado de contaminación del polen en las que capturamos en las colmenas, pusimos trampas en las colmenas y colectamos polen que traían las abejas en sus corbículas y analizamos ese polen. Entonces el polen que estaba altísimo entre los meses de mayo y junio, que es justamente después de la siembra del maíz, pero ya no los encontramos en los siguientes meses. Entonces, ¿por qué? Y es una pregunta que Dave McKay y yo nos hacemos. Ahorita ya diseñamos otros experimentos para corroborar nuestra hipótesis. ¿Por qué encontramos altos niveles de neonicotinoides en el polen que traen las abejas entre mayo y junio, pero no vemos diferencias en mortalidad en ese mes? Las venimos a ver en agosto.
nuestra teoría es, almacenan ese polen y luego lo usan progresivamente en meses posteriores para alimentar a sus larvas y empezamos a ver esa mortalidad. Y es algo que vamos a tratar de demostrar. También encontramos neonicotinoides en la miel, pero solo en la miel procedente de las colonias del campo tratado. Así que para la parte del estudio de campo, para esa parte todavía les voy a platicar del estudio de laboratorio. Para la parte de las conclusiones del estudio de campo, el periodo de mayor exposición a insecticidas es mayo y junio, justo después de la siembra del maíz y de la soya. Los neonicotinoides se encontraron a niveles al menos 2 veces superiores en abejas y miel procedentes del campo tratado. La mortalidad de abejas fue más alta en el campo tratado en agosto, pero muy posterior a donde fueron expuestas mayormente a los neonicotinoides. Y finalmente que se produjo más miel en el campo no tratado, en las colmenas establecidas en el campo no tratado. Entonces esos son los resultados hasta ahora de la parte del estudio de campo. De la parte del estudio de laboratorio, que es donde Nuria está encargada de ese proyecto, pues el objetivo es determinar el efecto de exposiciones múltiples a dosis subletales de clotianidina o de varroa en la salud y comportamiento de las abejas. ¿Por qué exposiciones múltiples y por qué dosis subletales? Bueno, pues porque tratamos de emular la realidad. Si ustedes leen la literatura científica de los impactos de estos insecticidas en abejas, pues van a ver que el investigador las aplicó una sola vez en el laboratorio y vamos a ver qué pasa. Pero eso no es lo que pasa en el campo. En el campo las abejas están haciendo viajes diarios varias veces al día y varias veces al día están siendo expuestas al insecticida a lo largo de un número de días. Dosis subletales, pues sí, porque en realidad en el polen y en el néctar hay niveles bajísimos de neonicotinoides. Entonces, estudios previos se enfocaban en un solo factor, una sola exposición, una sola dosis. Pero el mundo no es tan simple como eso, el mundo es complejo. A veces tratamos de encontrar un solo culpable y echarle el 100% de la culpa a esa sola cosa, y no es el único responsable de la muerte de nuestras abejas. Este es el bueno, este es el malo, y tampoco es realista una exposición y una dosis. Las abejas se someten a muchas dosis y a muchas exposiciones. Entonces nuestro enfoque fue considerar la interacción de dos de los principales factores estresantes a las abejas, que son los insecticidas y varroa, y tratar de emular, tratar de imitar una exposición realista a insecticidas y a varroa, pero en un ambiente controlado en el laboratorio. El diseño experimental de Nuria pues tenía un control, abejas que no fueron tratadas ni con insecticidas ni expuestas a varroa. Y les aplicó 3 dosis subletales, las pongo como dosis subletal 1, 2 y 3. No doy los números, pues no hemos publicado estos trabajos. Entonces, eso es para el caso de únicamente la exposición a insecticidas. Del lado derecho ven 0 nanogramos de insecticida, pero con varroa. Y luego la combinación de la dosis subletal 1 con varroa, y luego la combinación de la dosis subletal 2 con varroa, y luego la combinación de la dosis subletal 3 con varroa, es decir, solo insecticidas, solo varroa o la combinación. ¿Cuál de los dos hace más daño? Y si hacen más daño en combinación. Esas son las preguntas que estamos tratando de responder. Entonces emergieron abejas en incubadoras, ahí ven las cajas de arriba, en un incubador emerge uno abejas recién nacidas y las trata con varroa y con insecticidas. Para el caso de varroa, bueno, se obtienen varroas, es lo que ven en el plato Petri de una colmena altamente infestada, y con un pincel se les pone encima la varroa a las abejas y luego se transfieren a jaulas y dentro de la incubadora
y se observa, se les da de comer, se les da jarabe, se les da agua, se observa la mortalidad al paso del tiempo y después se les hacen otras pruebas. En el caso de la mortalidad de abejas, que observadas durante 21 días en una incubadora dentro de jaulas, esta es la mortalidad porcentual. El control, que es la primera barra del lado izquierdo, si ven es muy bajo, 18%. Es decir, las abejas que no se les puso una varroa encima, que no se les aplicó insecticida, en 21 días perdimos 18% de las abejas que metimos a las jaulas. Pero vean, las dosis 1, 2 y 3 fueron subiendo. Y si ven letritas diferentes encima de la barra, eso quiere decir que hubo diferencias estadísticas. Nosotros en investigación decimos, hubieron diferencias significativas, es decir, sí hubo un efecto comprobable del insecticida en aumentar la mortalidad de las abejas. Pero vean la exposición a varroa solo, se fue hasta el 80% y si le agregamos los insecticidas no hubo ninguna variación. Conclusión, sí, tanto insecticidas como varroa matan abejas. ¿Quién mata más abejas? Varroa. También vimos el efecto de varroa y clotianidina en el desarrollo de la cría. Es decir, ¿qué pasa? Porque varroa se alimenta y se reproduce en las larvas y en las pupas de las abejas. ¿Qué efecto tiene varroa en permitir el desarrollo y la posterior emergencia o eclosión de las abejas? No me gusta usar la palabra nacimiento, que la abeja no nace cuando sale de la celdilla. La abeja nace cuando se transforma de huevo a larva. Cuando rompe el huevo y sale la larva, es cuando nace la abeja. Y sufre un proceso de metamorfosis que termina con la eclosión o salida de la celda, que es la emergencia. Entonces queríamos ver qué efecto tiene tanto varroa como clotianidina en el desarrollo de la cría y usamos exactamente el mismo diseño experimental. Clotianidina sola, varroa sola o la combinación. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, abríamos celdas recién operculadas, de crías recién operculadas. Ahí ven ustedes la foto de uno son las varroas, la foto 2 con una navajita de rasurar abríamos las celdillas, la foto 3 con un pincel introducíamos la varroa. Antes de que fueran operculadas las crías se trataron con varias exposiciones de las 3 dosis de clotianidina y luego se sellaban las celdas y se les ponía cera líquida para cerrarlas, metíamos eso en una incubadora y en una incubadora determinamos el nacimiento de las abejas. Entonces aquí pueden verlas en las incubadoras. Y este es el porcentaje de eclosión de las abejas. El control, casi el 100% de las abejas que no fueron tratadas con insecticidas ni varroa, emergieron. Y las 3 dosis de clotianidina no tuvieron ningún efecto. Si ven SLD1, SLD2 y 3, la barra es prácticamente también al 100% y tienen la misma letra A. Sí, insecticidas afectaron la sobrevivencia de abejas adultas, pero no el desarrollo de las abejas en los panales. Pero vean el efecto de varroa. Varroa sí redujo a 70% la emergencia o eclosión de las abejas, es decir, perdimos el 30% de las abejas ahí directamente por exposición a varroa. Y quiero decirles que en un experimento similar, porque ustedes pueden decir, no, pues son las abejas europeas de Canadá. Una alumna de la doctora Laura Espinosa, de la cual yo fui miembro del comité, ella hizo su maestría aquí en la UNAM, y Mariana Reyes encontró el mismo grado de pérdida en abeja africanizada.